Buenos días. Qué gran privilegio el poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Feliz año nuevo. Es nuestro primer servicio del año y estoy muy agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de poder reunirnos en su casa para adorar y exaltar su nombre. Antes de pasar a la palabra de Dios y continuar alabándole, quiero invitarle que pueda darle un abrazo a la persona que está a su lado y decirle qué bueno verte en la casa del Señor. ¿Saben? No solo iniciamos este año en la casa del Señor, iniciamos esta semana en el lugar correcto. Es una gran bendición, hermanos. Cada año nos proponemos metas, algunas cosas buenas, algunas no tan buenas, pero sobre todas las cosas quiero animarte a buscar las cosas correctas. Amén. Como iglesia quiero contarles que tenemos un lema para este año y se llama En busca de la santidad y de la piedad. Y si pudiera recomendarte o animarte a tener una resolución de este año, quisiera animarte que fuera encaminada en esta dirección. Ser santos como el Señor y piadosos como Dios quiere. No estoy en contra de las resoluciones, pero sí quiero advertirte que hay peligros en cada resolución. Peligro en desánimo si no las cumples y peligro en orgullo si las cumples. Por eso lo mejor que podemos hacer para iniciar este año es preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Entonces, pensando en que iniciamos este año, pidámosle al Señor dirección, es preguntarle, Dios, ¿qué quieres con mi vida? En Miqueas 6, de hecho, ustedes pueden ver el banner que tengo a mis espaldas. Ese es un profeta. Bueno, es un dibujo, por supuesto, pero el hombre que está con las manos levantadas es el profeta Miqueas. Y iniciamos hoy nuestra serie, El Clamor de los 12. Y van a entender por qué se llama El Clamor de los 12 la serie y por qué los 12. Pero antes de pasar, en Miqueas en 6:8, si ustedes pueden anotar y tal vez buscar en sus casas, dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Me encanta la traducción porque no dice lo que es bueno, dice lo que es correcto. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Me encanta la forma en cómo los profetas empiezan a decirnos sobre el carácter de Dios. Porque esta definición de Miqueas acerca de lo que Dios quiere de nosotros es extraída del carácter de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero darte algunas recomendaciones o algunas preguntas que puedes hacerte en este inicio de año. Y tú puedes tomar notas sobre ellas. Lo hice o lo pensé en forma a nuestros pilares. La palabra, la oración, la alabanza y la proclamación. No sé si van a estar en las pantallas y si pueden ponerlas para que puedan tomar nota de algunas preguntas, pero simplemente es una dirección. Quiero animarte a que tú hagas el ejercicio espiritual de poder poner en práctica estas resoluciones. No las voy a leer, sí que las pueden poner en cuanto a la palabra. ¿Qué harías diferente este año para pasar más tiempo en la palabra de Dios, conociendo a Dios? O sea, si evaluamos nuestro año anterior, ¿qué vas a hacer este año diferente al año anterior? No dependiendo en tu fuerza, no dependiendo en tu inteligencia, pero descansando en el Señor. Sabes que las mejores resoluciones de cada año, otra vez no estoy en contra de ellas, tampoco soy fan de las resoluciones, prefiero ir siendo dirigido por lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, las mejores resoluciones de mi percepción y concepción o convicción es que las mejores resoluciones tienen que ver, son aquellas que me llevan a descansar más en el Señor. Son aquellas que me llevan a confiar más en el poder de Dios. Y son aquellas que me llevan o me empujan a caminar por fe. O sea, muchas veces ponemos resoluciones
en base a nuestros contactos, características, en cuanto a nuestras habilidades, en cuanto a nuestras destrezas. Pero quiero animarte a que resoluciones en base a convicciones, y iniciamos con el carácter de Dios, que necesito conocer de Dios más este año. Por eso la palabra, ¿en qué disciplinas espirituales debes crecer más? Memorización, lectura, meditación, orando la palabra. Son algún ejemplo. En cuanto a la oración, ¿qué harás este año para que haya más gozo y deleite en tu vida para orar? ¿Por qué específicamente estarás orando este año? ¿Por quién estarás orando este año? Es una buena resolución. En la alabanza, ¿de qué manera este año estará marcado más por adoración, exaltación, glorificación que en lugar de queja? ¿De qué manera adorarás a Dios por medio del servicio? En la iglesia local, a tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Esto es muy importante. ¿Cuáles fueron las distracciones el año pasado que evitaron que pudieras alabar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? En cuanto a la proclamación, ¿qué cosas determinarás este año que impactarán los siguientes 10 años? A tu casa, tu vida, tu familia, tu nación. ¿Qué miedos debes enfrentar y rendir a Dios para que este año sea un año de proclamar su palabra? Deberíamos orar más este año para que Dios abra puertas, y Dios lo hará para que podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, es una idea nada más de cómo hacer resoluciones en base a algo que ya conocemos, que es parte de nuestra vida espiritual. Así que quiero animarlo a que tú hagas lo mismo o puedas seguir esta guía y hacer tus propias resoluciones. Estas podrían ser nuestras metas de este año, pero quiero recordarte que nuestro lema de este año es en busca de la santidad y la piedad. Permítame ir a la Escritura. Iniciamos una serie en los profetas menores, y se le llama menores no porque tengan menor importancia, se le llama menores por su extensión. Cuando se le compara con Isaías, Ezequiel y Jeremías, entonces no es menor su mensaje. Por eso el clamor de los 12, el mensaje, el gran mensaje de Dios para nosotros. Hay implicaciones. Y vamos a ir a la Escritura. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer una revisión general de esta serie. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Vamos a leerlo y después vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos ver su gloria y su majestad. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo. Permítame decirle a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de un contexto de disciplina a la nación de Israel. Y él dice que esas cosas le sucedieron a ellos, al pueblo de Israel, como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento, en este caso, tiene implicaciones prácticas para la vida del creyente. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de ¿qué? Advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Tú encajas en esta descripción. Entonces, hay un mensaje para nosotros a través de estos 12 profetas. Y quiero pedirte si podemos ponernos sobre nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos enseñe, que aclare nuestra mente y nuestro corazón para conocerle profundamente. Señor, estamos muy agradecidos por su bondad y su misericordia en nuestras vidas. Dios, hemos meditado, Señor, en tu grandeza, en tu belleza a lo largo del año pasado, Señor. Y ponemos nuestras expectativas en ti, Señor. El que tiene el control, el soberano, el supremo, el todopoderoso. Y Dios, mientras avancemos en este año, queremos, Señor, ser santos porque tú eres santo. Queremos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas e ir en pos de ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la advertencia.
Hay una gran muestra de amor, Señor, tuyo hacia nosotros al advertirnos que todo lo que aconteció a Israel en los tiempos pasados, Señor, en los tiempos de la iglesia primitiva, son hoy una advertencia para nosotros. Permítenos escuchar claramente y entender profundamente, Señor, el mensaje de los 12, Señor, a nosotros como tu pueblo, tu iglesia. Y correr a ti, Señor, y amarte y adorarte por lo que tú eres. Gracias, Dios, porque no hay mejor manera de iniciar, Señor, este año que sobre nuestras rodillas, Señor, clamándote a ti, Señor, para que tú seas nuestra guía y nuestro amparo y nuestra roca eterna. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Estoy muy emocionado por esta serie. Ha representado un gran reto para mí, ¿sí? Así que estamos en las manos de Dios para poder crecer y entender las verdades de Dios en estas porciones de la Escritura. Y como leímos en 1 Corintios 10, lo que vamos a aprender tiene que enseñarnos a nosotros el carácter de Dios. Quiero invitarlos a ir a Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Una vez más, el apóstol Pablo, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras, dice, nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Como casi todo en la vida, nuestra tendencia a irnos a los extremos. Y cuando hablamos acerca del Antiguo Testamento, quizás muchos ponen su enfoque desmedido en el Antiguo Testamento y terminan haciendo prácticas culturales del Antiguo Testamento como prácticas normales en nuestro tiempo. Sabrá cuántas cosas las personas asumen o piensan que son prescriptivas en el Antiguo Testamento que terminan practicándolas en este tiempo porque están simplemente desbocados a un lado de la Escritura. Hay otros, que no voy a decir todos, pero otros simplemente leen el Nuevo Testamento. Entonces, muchos ponen su enfoque en el Dios del Antiguo Testamento, en la ley, en la moral, y muchos ponen el enfoque en la libertad del Nuevo Testamento, y se hace una partición diciendo, ok, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Muchas veces se nos dificulta leer el Antiguo Testamento porque hay una gran variedad de temas, una gran variedad de tiempo, una gran variedad de escritores, y hay un gran abismo entre el Antiguo Testamento y nosotros como lectores. Muchos ponen el enfoque en el Antiguo Testamento, muchos ponen el enfoque en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirte, si nosotros sostenemos que Dios es fiel en el Nuevo Testamento, Dios es fiel en el Antiguo Testamento. Si Dios es soberano en el Nuevo Testamento, Dios sigue siendo soberano en el Antiguo Testamento. Si Dios es supremo sobre todas las cosas en el Nuevo Testamento, Dios es supremo sobre todas las cosas en el Antiguo Testamento. Si Dios va a cumplir las promesas que ha hecho a la iglesia en el Nuevo Testamento, 100%, sí o sí, Dios va a cumplir sus promesas hechas a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Por qué no leemos el Antiguo Testamento como deberíamos? Algunas sugerencias están ahí. En la iglesia primitiva se levantó un hombre llamado Marción, que empezó a decir que el Antiguo Testamento era una religión pagana, por lo tanto debería ser eliminado de las Escrituras. Y aunque
no creemos esto, pero muchos creyentes traen una percepción muy similar, porque piensan que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y dicen, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy fogoso, muy iracundo, se enoja por todo y destruye todo. Pero Cristo, por eso me gusta más el Nuevo Testamento, porque Cristo es más amoroso, más tranquilo. Pero cuando vemos la Escritura y entendemos la palabra de Dios, Cristo estaba ahí cuando Dios estaba mostrando su santo juicio o su ira. Quizás no puedo extenderme en este punto, pero Génesis 19, 24, 25 lo muestra. Si ustedes ven el contexto, es la disciplina de Dios a un pueblo pagano, Sodoma y Gomorra. Entonces, si yo quiero ver a Dios siendo igual en el Nuevo que el Antiguo Testamento, este texto me lo enseña. Porque cuando leemos y comprendemos este texto, voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, Génesis 19, 24, 25, tú puedes leer desde el 17, 18 y 19 para poder entenderlo. Entonces el Señor, dice, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte, dice, del Señor desde los cielos. Lo que Moisés está tratando de escribir aquí es que cuando el Señor se le aparece a Abraham, y que sabemos y que no tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero sabemos que el que se aparece a Abraham como el Señor es Jesús, dice que Él envía fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿De parte de quién? Dice, del Señor que está ¿dónde? En los cielos. La Escritura nos enseña que hay dos señores ahí actuando en el juicio en contra de Sodoma y Gomorra, y es Jesús y Dios. Porque más adelante, con la salvación de Lot, dice, Dios concedió el deseo a Abraham de rescatar a Lot. La Trinidad. Entonces no hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El problema de entender el Antiguo Testamento es que una vez más estamos lejos de comprender quizás muchas veces el lenguaje, la cultura, el idioma y muchas cosas que nos alejan de entenderlo. Pero no es imposible comprender el mensaje del Antiguo Testamento. Si no comprendemos, decía un escritor, el alcance de la historia del Antiguo Testamento, no tenemos ni la esperanza de entender cómo funciona esta parte de la Biblia. Debemos comenzar por un esquema básico de la historia bíblica para poder entender el plan de redención desde el Edén hasta el regreso al Edén. Creo que el tema principal de la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, se encuentra en Génesis 12:3, cuando dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Juntamente con el mensaje y proclamación de Jesucristo, cuando empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ambos textos, en mi opinión, son el centro de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo regresa a Cristo como nuestro punto de partida. ¿Por qué no leemos el Antiguo Testamento como deberíamos leerlo? ¿Por negligencia? ¿Por abuso? He escuchado que muchas veces a los nuevos creyentes se les recomienda empezar con el Nuevo Testamento, pero no empiezas leyendo un libro con el final. Inicias desde el principio hasta el final, ¿sí? Ahora, cuando en la iglesia primitiva habían creyentes nuevos, ¿qué le daban a leer? ¿O qué leían? Por lo menos los gentiles, ¿qué leían? El Antiguo Testamento. Los hermanos de Berea, cuando revisaban las palabras del apóstol Pablo, ¿qué revisaban? El Antiguo Testamento. ¿Por qué si deberíamos estudiar el Antiguo Testamento? Número uno, el Antiguo Testamento es la poderosa palabra de Dios. O sea, la prédica de hoy tiene dos facetas, enseñanza y predicación. Por eso es un solo servicio, porque me voy a extender lo que yo quiera. El Antiguo Testamento es la poderosa palabra de Dios. ¿Por qué deberíamos de estudiarlo, aprenderlo, memorizarlo, aplicarlo? Porque es la palabra de Dios.
En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, y cuando es inspirado por el Espíritu Santo para dictar este texto, escribir este texto y proclamar este texto, lo que estaba escrito, que era el Antiguo Testamento. Y le dice, toda esa escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Si solo estudiamos el Nuevo Testamento, estaríamos viendo solamente una cara de una moneda. Necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios, porque de Génesis hasta Apocalipsis nos muestra a Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñanza. El Antiguo Testamento nos enseña, acorde con los dos textos que acabamos de leer, en 1 Corintios y en Romanos 15. Enseñanza, es reprensión, es útil para la reprensión, hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. No es acerca de patrones morales que debemos seguir. Lo triste de muchos es aplicar el Antiguo Testamento como ejemplos morales o llegar a sustituir a los héroes de la fe. Queremos ser el rey David, o queremos ser José, o queremos ser David. Y por eso un montón de prédicas plagadas como vence a tus gigantes. Tú no eres David. O prédicas diciendo ven a darle 7 vueltas a lo que deseas para que caigan, lo tengas. Tú no eres Josué. Pero estos hombres nos muestran ¿a quién? A Cristo. Él es si tuviéramos que compararnos pensando en la historia de David y Goliat, nosotros seríamos los guerreros cobardes que necesitamos salvación y por eso llega este tipo de Cristo a salvarnos cuando no había esperanza. El apóstol Pablo le da 2 cosas más a la utilidad de la Escritura. En el verso 15 de 2 Timoteo 3:15 dice, dan sabiduría. ¿Para qué? Para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento puede salvar, porque es el mismo mensaje. Del Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo mensaje. Cristo. No hay otro mediador entre los hombres. Cristo. Él es nuestra arca. Y cuando vemos esas imágenes en Cristo, todo el cuadro empieza a tener sentido. Y llegamos a un punto de adorar, exaltar su nombre, porque estamos viendo la maravilla de Dios de usar a más de 40 escritores y un mismo mensaje. El Antiguo Testamento nos conduce a Cristo. En Juan 5:39, Jesús está hablando con personas que se saben de memoria el Antiguo Testamento, con fariseos. Y en Juan 5:39, la parte B le dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensa que ellas le dan ¿qué? Vida eterna. Pero dice, las Escrituras me señalan a mí. Poderosa palabra de Dios. Lucas 24:27, hablando con los 2 que iban camino a Emaús. Entonces Jesús los guió, dice, por los escritos de Moisés y de quién, de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. ¡Qué maravilloso! Cuando pienso en este texto, digo, qué maravillosa instrucción de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, enseñándoles a sus discípulos lo que la Escritura decía de él mismo. En el versículo 44 de Lucas 24, Jesús le dice, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Número 3, porque nos salva y nos da esperanza. Número 4, nos santifica y nos prepara para hacer su obra. Número 5, porque revela a Dios, quien y cuya ley no cambian. Por estas razones deberíamos de estudiar el Antiguo Testamento. Quiero
poner un cuadro para que tengamos una idea de en dónde estamos en la historia de la redención. Entonces, Dios crea al hombre sin pecado para que pudieran ser los mayordomos en la tierra. Les da la misión, el pecado entra al mundo, la caída, empieza un ciclo de pecado, llegamos al punto en que Dios destruye el pecado con el diluvio, llama a su siervo, le promete una descendencia en Génesis 12, empieza a crearse una nación, el pueblo va a Egipto como una familia extendida, sale como una gran nación, lo lleva al monte Sinaí, les da su ley, lo que Dios espera de ellos, vagan por 40 años en el desierto por no obedecer a Dios, llegan a las orillas del río Jordán, una nueva generación, Dios les da la segunda ley, que eso significa Deuteronomio, pero segunda ley solamente porque está repitiendo por segunda vez la ley de Dios, no es que existe otra ley, para recordarles lo que Dios espera de ellos. Ellos toman la tierra prometida, el libro de Jueces, de Josué acerca de eso, de guerra, de Dios concediéndoles a ellos la tierra prometida. Llegamos a la etapa de los jueces, ellos piden reyes, y el punto aquí no es que Dios está molesto porque ellos pidieron reyes, ellos pidieron un rey como los del mundo. Ellos tuvieron que haberle pedido a él ser el rey sobre ellos. Pero ellos decidieron poner su mirada en las cosas terrenales. Les da un rey, Saúl, 40 años, de un corazón que no estaba rendido a Dios. Dios pone el rey que él quiere como un tipo de Cristo en David, 40 años de un hombre conforme al corazón de Dios, aún en pecado, pero pecando y cayendo, pero conforme al corazón de Dios. Después viene 40 años más del reinado de Salomón, un corazón partido. Empieza bien, termina mal. Después de eso, es donde ustedes ven los dos cuadros azules, uno sobre el otro, cuando el pueblo de Dios se divide en dos tribus al sur y 10 tribus al norte. La mayoría de los profetas predicaron en este tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en mente eso. Dios está enviando a sus mensajeros porque ama a su pueblo. Dios pudo haber destruido al pueblo de Dios sin problema, porque le han ofendido una y otra vez. Pero Dios envía a sus escogidos para advertirles de lo que vendrá si no se arrepienten. El contexto que tenemos entonces para entender esto es que el libro de los 12 en la Biblia hebrea es un solo rollo, es un solo libro. Entonces, para que tengan esto en mente, no lo vamos a manejar como 12 libros, sino como un solo rollo, por decirlo así, con 12 capítulos que tienen un solo mensaje. ¿Ok? Entonces, el libro se completa cuando el pueblo de Israel regresa del exilio como una enseñanza al pueblo de Israel para recordarles que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, cuando leemos y cuando estudiamos los profetas menores, tienen que estar en nuestra mente dos contextos. El contexto a quién va dirigido el libro o el capítulo, en qué momento preciso se está escribiendo. Y segundo, cuando reciben el rollo completo o la compilación posiblemente hecha por Malaquías, la compilación hecha, entregada al pueblo que regresó del exilio. Pero ambos tienen un propósito: recordar las promesas de Dios y llamar al pueblo al arrepentimiento. ¿Captan eso? Llamar al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje es inconfundible. Israel era una nación pecadora y por lo tanto el gran día de Jehová estaba por venir, pero después de haberles purificado, restaurado, la redención del pueblo llegaría. Si podemos dar un resumen de los 12 profetas, el punto central es que Dios es un Dios justo, clemente, y su mensaje nunca cambia o varía. Si podemos resumirlo aún más, el mensaje de los 12
es que el Dios que guarda sus promesas. El orden que vamos a seguir en esta serie no va a ser un orden cronológico, va a ser un orden teológico. Así como están escritos o superpuestos en nuestra escritura. Sirvieron por varios años, pero el mensaje fue el mismo. Unos profetizaron en el reino del norte, otros profetizaron en el reino del sur, unos profetizaron antes del exilio, otros profetizaron después del exilio. Los que profetizaron durante el exilio fueron los profetas mayores, pero fue el mismo mensaje. Es impresionante que este mensaje es: arrepiéntanse. Es impresionante porque el Antiguo Testamento termina con este clamor: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la forma en cómo inicia el Nuevo Testamento es igual: arrepiéntanse. No cambió el mensaje. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Ese es mensaje de arrepentimiento, que sabemos que este mensaje muestra y demuestra el carácter de Dios. El carácter compasivo y misericordioso de nuestro Dios, porque está diciéndoles: arrepiéntanse antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. O sea, el hecho que se levantan 12 profetas a proclamar la verdad de Dios es una muestra de amor hacia el pueblo rebelde y pecador. Es un mensaje cristológico. ¿Por qué? Si lo ves así, deberían arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios va a ser justo con el pecador y va a ser misericordioso con el arrepentido. Entonces el mensaje era: arrepiéntanse de su forma en cómo viven antes que venga el día terrible del Señor. Arrepiéntanse ustedes que pecan y que puedan recibir que la bendición de Dios. Hay una muestra aquí del carácter de Dios, su justicia y su compasión. Y eso lo ves en todo su destello en la cruz del Calvario, cuando la justicia de Dios se une con la misericordia y la bondad de Dios. Si pudiéramos describir a Dios con un versículo, sería Éxodo 34, cuando dice que Dios pasa por enfrente de Moisés y le muestra quién eras y empieza a proclamar su nombre. Y empieza diciendo que Él es misericordioso y compasivo, pero que no tendrá tolerancia con el pecador. Y eso lo ves claramente en la cruz del Calvario, porque Dios descargó su justa ira sobre Cristo, pero descargó sobre nosotros que es su misericordia. Y eso es algo que clama cada uno de los profetas menores: arrepiéntanse. Por eso esta serie se llama El clamor de los 12. Arrepentidos porque la ira de Dios, el justo, viene pronto. Arrepentidos porque el Dios justo restaurará. Un mensaje dual: misericordia y justicia, ira y gracia, amor y castigo. Arrepentidos. Número 1, arrepiéntate. Dios toma en serio el pecado. Dios toma seriamente el pecado. Y eso lo ves desde Oseas capítulo 1 hasta Malaquías. Dios toma muy en serio el pecado. Vamos a ver un par de textos, así que vámonos al Antiguo Testamento. Si tienes dificultad en encontrar estos textos, simplemente ve a Mateo y deslízate 12 libros hacia atrás. Ahí estaríamos en Oseas y vamos a estar en esos 12 libros, ¿ok? Nos encontramos en Amós, capítulo 9, versículo 10. Dice: en cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. Esos que dicen: nada malo nos sucederá. ¿Qué significa ese nada malo no sucederá? Desprestigian la santidad de Dios.
Pero Dios toma muy en serio el pecado. Si hay un clamor clave aquí, es que los 12 quieren que entendamos, tanto como querían que lo entendiera el pueblo de Israel en su momento, como querían que lo entendiera el pueblo que regresó del exilio, como quiere que lo entendamos nosotros, es que Dios no ha cambiado. No importa si es Miquea hablando al pueblo, no importa si es Osea hablando al pueblo, sigue siendo el mismo mensaje y sigue siendo el mismo Dios. Dios no ha cambiado, sigue odiando el pecado. Arrepiéntete, porque Dios toma muy en serio el pecado. ¿Cómo debería cambiar nuestra vida? A la luz de saber que Dios castigará al pecador. Oseas capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor habló la primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Dice, escucha el profeta Oseas, qué gran reto para Oseas. Dice, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta. Es decir, que hay adulterio espiritual en Israel. Y usa esta imagen tan fuerte, esta ilustración tan fuerte, para enseñarle a Israel que piensa que está bien, que piensa que no han pecado en contra de Dios. Solo necesitamos leer Malaquías, que dicen que Dios les dice, ustedes me han ofendido, y dice, ¿en qué cosa te hemos ofendido, Dios? Les está enseñando que han rechazado la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Dice, esto ilustrará cómo Israel se comporta como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Oseas capítulo 2, versículo 13, la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes. Esto es una ilustración de la condición espiritual de Israel. Ahora, tú me preguntas, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque Dios sigue odiando el pecado en el cual te regordeas. Todo lo que está en tu corazón que no es Cristo se convirtió en un ídolo. Cuando simplemente queremos las bendiciones de Dios, simplemente queremos prostituirnos nosotros para que Dios nos dé sus bendiciones. Portarnos ciertas veces bien. Voy a ir a la iglesia cada domingo, voy a ofrendar de vez en cuando, voy a portarme bien, voy a hacer mis oraciones en la noche, todo bien, entonces Dios tiene que bendecirme. Pero estás detrás de tus ídolos. Dios sigue odiando el pecado. Escucha la condición de Israel en Oseas 13. Versículo 4. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí. Yo te cuidaré en el desierto. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, dice, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Oseas capítulo 4. Versículo 1, la parte B, final. Dice, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en su tierra. Oseas capítulo 4, versículo 5, 6. Mi pueblo está destruido. ¿Por qué? No me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Dios odia el pecado. Miqueas capítulo 1. Versículo 5. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. Las consecuencias vendrán.
por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios toma en serio el pecado. No sé si tú estás jugando con Dios, deleitándote en tu pecado, pero esta advertencia sigue siendo real para nosotros. No juegues con fuego. Dios es paciente, misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Arrepiéntete de tus pecados. Número 2. Arrepiéntete. Dios no cambia. Este clamor de arrepentimiento es una advertencia por un lado y un ánimo por el otro. ¿Por qué? Porque si leemos Éxodo 34, 6 al 7, dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando su nombre. El Señor, dice, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Dios no absuelve al pecador. Por lo tanto dice: arrepiéntete, porque Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Las mismas descripciones que hacen los profetas en los 12 o en las profecías de los 12, sigue siendo la misma descripción de quién es Dios. Un Dios compasivo, lento para la ira, pero un Dios que castigará al pecador. ¿Por qué? Porque Dios toma muy en serio el pecado. Pero el hecho que nos dice nosotros arrepiéntanse, es que aún hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo misericordioso y justo y lento para la ira. Pero eso no nos tiene que dar libertad a nosotros para pecar desmedidamente en contra de Dios, diciendo: es que Dios es lento para la ira. Llegará el día en que Dios pesará tus obras por fuego, dice. Arrepiéntete. Dios no cambia. Si ha tratado así a su pueblo, que ama tanto, tratará de igual manera a sus hijos. Oseas 1:7, describiéndonos en el mismo capítulo el odio de Dios en contra del pecado, Él les dice, versículo 7 de Oseas: pero si le demostraré amor al pueblo de Judá, lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos ni jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Capítulo 2, 1, que aparece al final del capítulo 1. En ese día llamarán a sus hermanos Anmi, dice mi pueblo. Ahora, si desconectamos el capítulo anterior de esta declaración, perderemos el mensaje, porque anteriormente Dios le había dicho a ellos, al pueblo de Israel que ha pecado en contra del carácter de Dios, que ya no iban a ser su pueblo y que Él no iba a ser su Dios. Pero en el capítulo 2 muestra su misericordia y le dice: los llamaré a sus hermanos Anmi, mi pueblo, y a sus hermanas las llamaré Ruhama, las que yo amo. Muestra la misericordia de Dios. En Joel 2:13, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Está llamando al arrepentimiento al pueblo, apelando al carácter de Dios, diciendo: Él es compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Incluso Jonás, conociendo el carácter de Dios, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan que se le pidió? Dios lo comisiona a ir a predicar a Nínive y él toma la dirección contraria. Uno puede decir: es que él tiene problemas con los ninivitas, los odia, puede ser. Pero realmente el problema era que conocía a Dios. Era un problema con Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1, versículo al 3.
El problema de Jonás era con Dios porque le conocía. Y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios que misericordioso y compasivo y lento para enojarse. Incluso este profeta decidió desobedecer a Dios porque conocía el carácter de Dios y eso no ha cambiado entre los dos testamentos. Que preferiría que le llamáramos primero y segundo testamento. Dios no ha cambiado. Incluso en este momento Dios sigue mostrando su compasión porque estás escuchando. Arrepiéntete de tus pecados. Él es lento para enojarse. Pero ¿sabes qué también? Esa proclama de bendición también tiene una proclama de urgencia. Arrepiéntete porque el Dios justo obrará con justicia. Castigará al pecador no arrepentido, pero bendecirá al pecador que se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira, pero es justo. Nahum capítulo 1, versículo 3. No estoy inventando nombres, solo que no lo han leído. Nahum 1:3. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Me encanta. Porque una y otra vez en los profetas está recordándonos a quién, el carácter de Dios. Y ese es su clamor, que nosotros corramos a Él, porque encontraremos misericordia en sus brazos. Aún hay tiempo para encontrar misericordia. Estás aquí, estás escuchando, estás luchando en contra de entenderlo, pero ríndete al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Dios no tolera el pecado, Dios odia el pecado y odia al pecador. El mensaje que hemos escuchado por años, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado y odia al pecador, pero en su misericordia y en su gracia le ha dado al hombre la oportunidad de ver a Cristo, ir a Él, correr a Él, depositar su vida en Él, arrepentirse de pecados y encontrar misericordia por medio de la obra de Cristo Jesús. Arrepiéntete. Él no ha cambiado. Sigue siendo misericordioso. Sigue siendo justo. Sigue siendo bueno. Sigue siendo lento porque está teniendo paciencia contigo. No sigas abusando de la paciencia de Dios. Que tus pecados no te han alcanzado, te alcanzarán. Porque Dios es fiel y justo. Arrepiéntanse porque Dios toma seriamente el pecado. Que tú lo mires pequeño, eso no es problema de Dios. Para Dios sigue siendo una ofensa en contra de su carácter. Que tú lo mires insignificante, vas a darte cuenta, por las buenas o por las malas, qué es realmente el pecado en contra de un Dios santo. Y por eso es la urgencia de los 12 al predicarle a la nación: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque Dios toma muy en serio el pecado. Arrepiéntanse, Dios no cambia. Esta es la proclama de urgencia y bendición. Arrepiéntanse, el día del Señor está cerca. Si hay algo que repiten los profetas menores es esto: arrepiéntanse que el día del Señor se ha acercado. Mira lo que dice Sofonías. Otra vez no estoy inventando nombre. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Ese terrible día del Señor está, dice, cerca y viene como deprisa. Un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira. Un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. ¿Por qué? Por haber pecado en contra del Señor. Porque Dios toma en serio el pecado.
Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará. En el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será que devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente en la tierra. Si me preguntas que quiero meterte en miedo, yo no te quiero meter en miedo. Deberías tener temor, porque el día terrible del Señor está por venir y viene cerca y viene a prisa. Joel capítulo 2. Se asustó Joel. Me están llamando. Joel capítulo 2. Versículo 2. Es un día de oscuridad y penumbra. Es un día de nubes densas, sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparecerá un ejército grande y poderoso. Nunca antes se ha visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de que el día del Señor se acerca? Arrepiéntete. El día del Señor está cerca. Una vez más, debe verse como una advertencia al pecador, pues él recibirá lo que merece por su pecado. Pero debe verse también como un estímulo al pecador arrepentido, porque por gracia recibirá ¿qué? Bendición y restitución. Eso es lo que trae el día del Señor. Trae juicio y trae bendición. Trae la ira de Dios, pero también trae la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús. Míralo en Amós capítulo 9, versículo 11. Amós 9, versículo 11. Escuchamos las características del día terrible en Sofonías, pero escuchen parte también de lo que significa el día del Señor. En cambio, versículo 11, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom. Versículo 13, llega el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido. Está hablando acerca de bendición y restitución. Sofonías capítulo 3. Versículo 11, en ese día ya no habrá falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré el orgullo y el arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán ni se engañarán unos a otros, comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. Restitución, bendición. Uno más, Zacarías 14, versículo 6. Zacarías 14, versículo 6. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. Quizás no puedo anticipar muchas cosas del día del Señor. No estoy preocupado por el cuándo ni por el cómo realmente, sino que Dios cumplirá su promesa para su pueblo, para sus hijos. Dice que el Señor sabe cómo sucederá esto. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá su luz, y lo vemos con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Señor iluminará ¿qué? Todo. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida.
la mitad hacia el Mar Muerto y las otras mitad hacia el Mediterráneo, brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Restauración, restitución y bendición. Estamos de regreso ¿a dónde? En el Edén. Debemos, o cómo deberíamos vivir a la luz del que el día del Señor está cerca. Si tú has nacido de nuevo, voy a leer 2 textos que son implicaciones para nosotros. Pero si tú no has nacido de nuevo, mi único clamor para ti es el mismo clamor de los 12. Arrepiéntete, porque el día del Señor se acerca. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de aquel día, cuando el Señor se acerca? Déjenme leerle un texto más. Malaquías, capítulo 4. El Señor de los ejércitos celestiales, versículo 1, dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, Dios es misericordioso con sus hijos. Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas y saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. ¿A quién se refiere? A Cristo. ¿Cómo deberías vivir a la luz de que el día del Señor se acerca? Hebreos capítulo 10 nos responde cómo deberíamos vivir a la luz del regreso del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Estas son implicaciones para nosotros, porque por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, merecíamos la ira de Dios, pero Dios fue el Cordero Pascual que quitó el pecado sobre nuestras vidas. Al ponerse en nuestro lugar, recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario y nos dio a nosotros que el glorioso intercambio, su misericordia, su gracia y su verdad sobre nuestras vidas. Por lo tanto, dice que podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con corazones sinceros y con plena confianza en Él. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros como iglesia a la luz de su regreso? Así. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Versículo 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios que cumplirá sus promesas. Cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Ahí viene la parte práctica de cómo deberíamos vivir nosotros a la luz de que el día del Señor se acerca. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Eso deberíamos hacer, sin temor, con confianza en el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de que el día del Señor está cerca? Te sugiero leer todo el capítulo 3, pero déjame leerte esto.
capítulo 3, versículo 9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo no hacerlo? Versículo 12, esperar con ansias el día del Señor y apresurar que éste llegue. ¿Cómo deberíamos vivir? Dice, llevando una vida santa y viviendo en obediencia. Quiero animarte a reflexionar en el clamor de los 12. Arrepiéntete, porque el día del Señor está cerca. Arrepiéntete, porque Dios sigue siendo el mismo, un Dios justo, bondadoso, amoroso, pero no pasará por alto el pecado ni al pecador. Arrepiéntete porque Dios toma muy en serio el pecado. Versículo 13, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos hermanos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Lleven una vida que glorifica y exalta a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por enseñarnos, Señor, que lo que fue escrito, Señor, en los tiempos pasados, Señor, es para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia. Tú estabas amando a tu pueblo, Señor, al enviar a sus profetas a predicar, Señor, proclamar la verdad, llamarlos al arrepentimiento, pero se negaron a escucharte, rehusaron a arrepentirse. Los disciplinaste, Señor, con un exilio. Pensaríamos que regresarían con corazones sumisos, pero regresaron con corazones endurecidos, Señor. Nos enseña y nos muestra nuestra condición pecaminosa. Tú has sido bueno, fiel, amoroso, misericordioso a lo largo de todos los años, Señor. Y aún así, Señor, llegamos a dudar de tu carácter, de tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Llegamos a quejarnos, Señor, y decirte en qué te hemos fallado, Señor. A ponerte a prueba a ti. Pero, Señor, tú eres fiel a tu palabra. Tu día está pronto a venir. Que nosotros podamos presentarnos ante ti con corazones puros, sin manchas, dándote gloria y honra a ti. Con gran expectativa, Señor, porque tú cumplirás tus promesas para los que hemos creído en ti, los que hemos confiado en ti, los que esperamos en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.